amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, seguimos trajinando por las calles de Marinilla y en este momento hemos llegado al parque principal de Marinilla. Sabemos que en el parque principal de Marinilla había una buena cantidad de casas ya mayorcitas, que algunas se conservan, otras de pronto tienen sus dificultades. Nos vamos a ubicar en el costado oriental de la plaza principal de Marinilla y justamente vamos a mirar las casas. Ahí podemos observar la esquina donde está en este momento el restaurante El Marinillo, pero no ese es el objetivo nuestro. El objetivo es hablar de la casa de enseguida. Vamos a hablar una casa que de pronto muchos no conocieron. En este momento vemos la Cafetería Bolívar y encima tenemos, ya es un edificio de 3 o 4 pisos y la casa también de enseguida donde está ahora el Banco Agrario. Bueno, podemos observar un bosquejo. Ahí lo tenemos, un bosquejo en donde nos ubica ya por allá unos 30, 40 años para atrás. Vamos a hablar de ellos, pero antes de ello doy los agradecimientos aquí a nuestros ponentes, quienes nos van a contribuir con sus aportes históricos y demás para que nuestros televidentes estén bien informados. Muchísimas gracias al doctor Fernando Osa Arbeláez y al doctor Roberto Ramírez Moreno. Bueno, empezamos. Podemos observar y vamos a hablar de la parte histórica. Yo le voy a dar la palabra al doctor Fernando Osa y luego también al doctor Roberto para que hablemos desde el punto de vista histórico. De pronto estas casas que estamos observando hace años, ahí tenemos el bosquejo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué historia podemos contarles a los televidentes sobre estas casas? Doctor Fernando, muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, un saludo muy cariñoso a todos los marinillos que nos están escuchando. La casa a la que nos estamos refiriendo fue una casa muy importante en Marinilla. Todo indica que esa fue la casa de los Duque de Estrada, o sea, de don Juan Duque de Estrada. Y también doña Sabina, ¿no? ¿Cómo? ¿Y doña Sabina? No, doña Sabina. Doña Sabina no tanto. Bueno, Juan Duque de Estrada. Entonces allí vivió pues los Duques de Estrada. Con el paso de los años, claro, nosotros no nos tocó esto, la casa mantuvo mucha importancia en el pueblo. Se veía por todas partes, todo el mundo sabía. El corredor era una maravilla de casa que era en parte empedrada y en parte de cemento. Era muy bonito. Sí, muy bonito. Y muy grande la casa. Ahí vivieron muchísima gente. Bueno, pasó el tiempo y como todo va acabándose, desafortunadamente. Pero allí vivieron toda la familia Duque. Ah, ya, posteriormente sí, Ya vino la familia Duque. Bueno, también vamos a escuchar una información muy pertinente del doctor Gerardo Cardona, quien nos va a hacer una descripción y un historial de este tipo de casas, de construcciones que no se conservan. Entonces vamos a escuchar esa información que nos tiene el doctor Gerardo Cardona. Bueno, sobre la casa de Juan Duque de Estrada y Sabina Muñoz de Bonilla, que se dice que es la casa de los fundadores, que es donde está hoy
la cafetería Bolívar, en el segundo piso hay un gimnasio y arriba hay unos apartamentos. Podemos decir que es una casa de estilo colonial que tenía 2 pisos, que en el primer piso tenía unas puertas grandes de 2 alas y unas puertas que daban también hacia la calle, como tenían unos locales, y que esa puerta principal tenía lo que llamamos la puerta de ojo de aguja o póstigo. Es decir, no se abría toda la puerta para entrar la gente, sino que se abría una pequeña puerta para uno entrar por ahí, para más comodidad y para que no tendría que abrir toda la puerta completamente. Estas casas eran, como digo, en Tapia, el primer piso, en Bareque, el segundo piso, y la estructura fundamentalmente eran vigas y columnas de madera, así como unos portaletes que sostenían el balcón, un balcón corrido hacia la plaza, y eran labradas o pulidas con hachuela. Los techos eran en una madera redonda pequeña, lo que podemos llamar ahorita las embaraderas, sacadas de los montes, y lógicamente tenían el lecho y eran pegadas con barro y tenían tejas de barro en la parte superior. No se utilizaban ni bajantes ni canoas, sino que el agua directamente caía a la calle o caía a los patios. Entonces, en este caso, la casa de los fundadores, Juan Duque de Estrada y Sabina Muñoz, tenía un primer cuerpo que daba hacia la plaza y hacia el centro tenían un patio central o claustro. Generalmente estas casas tenían los primeros espacios en la plaza, eran las zonas sociales, hacia los lados tenían las alcobas y hacia el fondo, cerrando pues el claustro, tenían el comedor y la cocina y algunos cuartos para los empleados. Estos comedores generalmente eran de unas puertas muy grandes con calados o con chambrana y barrotes, puertas muy lindas, y le daban acceso pues sobre todo a las visitas, porque generalmente lo que hacía la gente era que comían en las cocinas. No se utilizaba sino el comedor para las visitas o para épocas muy especiales. Y hacia el fondo, ya rematando la casa, tenían lo que eran los solares en primer piso. Unos solares que eran utilizados para sembrar aromáticas, para sembrar algunas hortalizas y árboles frutales, y tenían algunas hierbas aromáticas y plantas medicinales. El patio central era hecho en piedritas acomodadas. Algunas casas tenían fuente. Esta casa realmente no sé si tenía fuente, no me recuerdo bien, pero sí conocí la casa. Y tenía mucho jardín, muchas flores que también se sembraban en materas y en ciertas vasijas alrededor. Los pisos eran en ladrillo, un ladrillo secado al sol, que eran los pisos de todas estas casas antiguas de la época de la colonia. Vamos a ver qué nos dice el doctor Roberto Ramírez. ¿Qué más podemos decir de esta casa, Roberto, históricamente? Sí, de esta casa también hay que remontarnos a la época en que vino Fray Miguel de Castro y Rivadeneira en 1664, que Marinilla estaba localizada en el Alto de Belén, y había un caserío en honor a San José. En 1690, Sabina Muñoz de Bonilla recibió la herencia de sus padres y donó el terreno que ocupa hoy la cabecera municipal de Marinilla. En el centro del parque construyeron la parte central del pueblo y empezaron a construirse en casas. Entre los habitantes que había para esta época estaban Juan Duque de Estrada y Francisco Mansueto Giraldo. Por esto, muchas tradiciones lo consideran como los fundadores de Marinilla. Después de él vinieron muchos a habitar la casa. Entre ellos se menciona que allí vivieron nada menos que Mariano y Nepomuceno Duque, quienes eran unos comerciantes que viajaron y estuvieron en París, y allí adquirieron el reloj que actualmente está en la iglesia parroquial. Que podemos observar. De la iglesia parroquial. Y para instalar ese reloj trajeron al ingeniero Enrique Hauser, quien estando aquí en Marinilla se enamoró de una descendiente nada menos que de Simona Duque de Alzate,
quien era hija de Andrés Duque y Ana María Rincón. Y este Andrés era también descendiente de los duques de Estrada. Muy bien. Bueno, vamos a trasladarnos un poquito, pues hubo una época en que no hay como mucha información, pero vamos a la era de los duques actuales. Bueno, tenemos ahí, el doctor Fernando nos quería informar entonces, iniciar, vamos con la familia Duque Gómez, que eran los papás, pues tenemos ahí a don Ramón Duque y doña Evangelina Gómez Duque. Bueno, podemos recordar algunos. Sí, no, es que los hijos de don Ramón y doña Evangelina, sí. Digamos, el que más recordamos, Jesús Duque. Bueno, uno de los hijos, don Jesús Duque. Uno de los hijos de ¿Quién fue don Jesús Duque? De pronto recordémoslo acá. Don Jesús Duque fue una persona muy importante en el pueblo, una seriedad increíble y una persona demasiado servicial. Fue el rector de la escuela Jorge Ramón de Posada. Después, con el tiempo, fue secretario de la Escuela Industrial. Simona Duque. Fue director de la Escuela Industrial Simona Duque, que fue creada directamente por fue director administrativo de la Escuela Industrial. Y fue síndico del Hospital de San Juan de Dios. Sí, exactamente. Fue uno de los que contribuyó además a la creación del barrio San Juan de Dios, la urbanización del barrio San Juan de Dios. Bueno, yo quiero recordar, también fue maestro, obviamente. Fue maestro. No solamente acá en Marinilla, sino que estuvo en varias partes, como en Cisneros, en Belmira, en Cocorná, en Amagá, La Ceja, y obviamente pues estuvo en Marinilla como director de la escuela Jorge Ramón de Posada, que ya lo había usted informado. Bueno, fue una persona muy prestante, ¿no? Muy importante. Bueno, podemos mencionar otro que a través de esa foto, que es una foto muy hermosa, muy bonita, otro personaje, don Pablo. También. Don Pablo. A ver, don Pablo Duque, ¿qué se acuerda usted, doctor? Fue casado con la señora Delfina Arbeláez. Fue una persona muy activa, mucho. Trabajó con la Caja Agraria. Él manejó lo que nosotros llamábamos el ahorro. Él recibió el ahorro en los bajos de la casa. En ese local que había abajo en el primer piso. Y la forma de ahorrar era con estampillas. Uno iba con estampilla y ella le vendía estampillas y la estampilla tenía un valor, ¿no? Tenía un valores de 20 centavos, 10 centavos. Bueno, entonces, también fue maestro. Fue maestro mucho tiempo, muchos años fue maestro. Ya de alguna edad, no tuvo muchos hijos. Bueno, tuvo mucha familia. Maestras además. Y muy prestantes algunos. Se fueron ellos a vivir a Buenos Aires, en Medellín. Sí. Justamente dicen que en Buenos Aires don Pablo estuvo de maestro en un colegio. Fue miembro muy activo de la colonia de Marinilla residente en Medellín. Se enfrentó, digamos así, con los viejos de la colonia, y él creyó que debía renovarse con los jóvenes, y entonces hizo una gran campaña para que los jóvenes participáramos en las reuniones de la colonia de Marinilla. E hicimos una reunión en la sede, pues, en la sede de la colonia. Bueno, ese encuentro de la colonia que se hizo en
medio de Pablo Duque. Ajá. Regó el cuento en todo, se fue para Buenos Aires, para La Toma, para Gerona, a buscar marinillos para que asistiéramos todos en bloque. Bueno, él llevó como especial guía poner de primero para la Junta al padre Juan de Jesús Serna, hermano del padre Carlos Emilio. José Emilio Serna Cañas. Y entonces los otros se sacaron ahí mismo a relucir al padre Néstor Giraldo. Ah, Como quien dice, aquí estamos pues dos. Se hizo la votación y nos barrieron. Eso pues porque nosotros llevábamos todo muy preparado. Y entonces después salió él a regar el cuento en todas partes. Vea cómo se rieron de ustedes, vea ustedes cómo son. No, eso fue una cosa hasta muy simpática, muy rara. Pero se hizo la colonia y no pasó nada de en adelante. Y don Pablo ya aquí no quiso volver a meterse en esos bundes. Bueno. Pero eso fue pues como un hecho. Y siguió la colonia como siempre venía, donde estaban don José María Giraldo, don Gabrielina Osoto, don Mauro Hoyos, don Gabrielina Osoto. Bueno, muy bien. Y otros. Bueno, a ver, una notica que tenemos de un hijo de don Jesús Duque, que es Joaquín Duque, que nosotros lo conocemos. ¿Qué podemos decir, Roberto? Joaquín Duque es hijo de don Jesús Duque y María Noemi Gómez. Él estudió en el Colegio Nacional San José de Marinilla. Cuando terminó, estuvo un tiempo haciendo deporte, era atleta de alto rendimiento y llegó a ser campeón metropolitano. Ingresó a la Universidad de Antioquia y terminó economía. Cuando terminó economía, vino a Marinilla y, estando en Marinilla, participó en la creación de la Convergencia, que reunía a todos los partidos diferentes del Partido Conservador. Participó en la creación de Común, la cooperativa de Manos Unidas, y llegó a ser su gerente por muchos años. Estando en la cooperativa Común, surgió la idea de crear un periódico para Marinilla, El Marinillo, que aún hoy, después de muchos años, sigue publicándose 3 veces al año, en época de Semana Santa, en las patronales y fin de año. Es un periódico que recoge artículos sobre temas de Marinilla. Exactamente, sí. Bueno, ahí tenemos pues la herencia Duque con Joaquín Duque, quien sigue también impulsando el periódico El Marinillo. Noemí, la hija de don Jesús Duque, es la presidenta de una institución que es el Marinilla que muy pocos conocen. A ver, recordemos. La Fundación Educacional de Marinilla. Fundación Educacional de Marinilla, Fundema, y es la presidenta, y que administra los dineros que dejó el señor Ramírez Gómez. ¿José Rago es? ¿Cómo? José Rago. José Rafael Ramírez Gómez. Muy bien, sí, todavía sigue todavía el liderazgo de los Duque. Está y ella es la que maneja. Ah, Noemi. Y bueno, es muy activa. Muy activa, muchas gracias a... Bueno, tenemos otros personajes que podemos mirar a través de esa foto tan bonita que hay de los 50 años. Tenemos a Alberto Duque, quien fue maestro. Tenemos Justiniana Duque, también fue maestra, dice que de la vereda de la Esmeralda. Mercedes Duque. Casado con Miguel Ángel Rivera, que fue maestro mucho tiempo en Marinilla. Muy bien, sí. Bueno, tenemos a María del Carmen, que también pues tuvo una familia numerosa, 9 hijos según dicen. Y las mujeres que de pronto algunos las conocimos, Rita, Sara y Pastora. Bueno, también tenemos la contribución de las religiosas de la presentación, que toda casa que hubiese, había siempre representación religiosa, una religiosa de la presentación, que en esa época había mucha influencia. Se llamaba Soledad y que ella se llamaba en su comunidad María Leocadia de la presentación. Tenemos a Evangelina,
Evangelina parece ser una niña que pues, murió muy pequeña, de 7 años. Bueno, hay un personaje también que fue parte de esa familia, que usted me lo va a recordar, doctor Fernando. Bertica. ¿Quién era Bertica? Berta Gómez Jiménez. Exacto. Ella es de la misma familia, ayudó muchísimo en la iglesia directamente, en el despacho parroquial. De absoluta confianza, estuvo varios años. Desde 1967 hasta 1992. Se puede decir que ya trabajó buen rato. Un buen rato trabajó allá y todo el mundo la respetaba mucho por su bondad y su eficiencia en el puesto que tenía. Sí, era una persona bastante colaboradora, como usted bien dijo, en el despacho parroquial. Bueno, esta familia Duque Gómez, pues recordamos que ya aún quedan algunos familiares. De pronto tenemos la presencia, pues como ya habíamos dicho, de Joaquín Duque, nuestro director del periódico El Marinillo, y de Noemi, una hija todavía de don Jesús, quien todavía sigue colaborando con actividades que tienen que ver con Marinilla. Bueno, pues miramos entonces que esta casa tiene un valor tanto arquitectónico, como bien lo había dicho el doctor Gerardo Cardona, por su antigüedad, y desafortunadamente pues en aquella época no había como esa, cuando se tumbó, no había alguien que le doliera, aunque parece ser que cuando esta casa la tumbaron, justamente 2 personajes fueron los que se quejaron más de esta belleza arquitectónica y de esta casa histórica. Fueron Rosita Gómez y Roberto Salazar. Fueron donde el alcalde a hacer el reclamo, y el alcalde a su vez de la época pues les dijo, seguro que se va a conservar la parte de adelante al menos. Pero eso fue solo palabras y palabras y palabras, porque justamente pues ya vemos en este espacio que ya está la parte nueva, como es la cafetería, la que ocupa exactamente la cafetería Bolívar, y que en el segundo piso en este momento hay un gimnasio, y en los otros pisos pues habrán oficinas. Bueno, es algo pues lastimero, y que ojalá nuestros marinillos pues cuidemos estos establecimientos, estas casas que son, ¿cierto, doctor? Que estas casas las tenemos que cuidar. Sí, pues, lo que hay ya. Lo poquito que hay, pero exactamente, que no sea pues que todos quieran tumbar y hacer urbanizaciones y convertir nuestra plaza principal en una especie de casas de cemento y no más. Bueno, pues amigos, agradecemos a los doctores Fernando Arbeláez y a los doctores Roberto Ramírez Moreno, quienes siempre han estado apoyándonos en todo esta trajinar histórico. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo, y los invito para que nos miren en otra oportunidad.